Buenas tardes, somos los hombres en el castillo. Este es nuestro sexto episodio y va a estar dedicado al análisis o conversación sobre la ciencia ficción dura. Antes de empezar, en todo caso, señalar que hoy día no nos va a poder acompañar nuestro querido amigo Wilber Gallegos, por razones personales, nada muy particular. Eso. Entonces, la ciencia ficción dura. Estimado Luis, si quieres decir algo antes de partir, y bueno, Pablo también. Bueno, a mí me gustaría hacer un repaso más o menos histórico. No hay tanta historia en la ciencia ficción dura, básicamente porque la ciencia ficción dura nació casi a la par de la ciencia ficción. Es cuando se inició la revista Amazing Story en 1926. Hugo Gernsback decía que la ciencia ficción era más un vehículo para la enseñanza de la tecnología y de la ciencia. Y lo dice literalmente. La ciencia ficción como un instrumento educativo. Entonces, digamos que no se sabe si la ciencia ficción es parte de la ciencia ficción dura o la ciencia ficción dura es un subgénero propiamente tal. Se emparenta mucho con la space opera. Pero veamos más o menos de dónde sale, porque la primera definición se da en 1957, una crítica que un crítico y escritor norteamericano hizo, que se llama Peter Schuyler Miller, hizo a una obra de John Whitcomb Jr., que se llama Islas en el espacio, en el número de noviembre de Astounding Science Fiction. Gary Westphal dice que no existe razón para separar la ciencia ficción dura de la ciencia ficción blanda, como se estilaba hace unos 40-50 años. Dice que no hay una taxonomía que pueda justificarla. En realidad hay muy poca información. Me parece que encontré solamente 2 estudios sobre la ciencia ficción dura, que uno era precisamente del crítico norteamericano Gary Westphal, y el otro fue un ensayo que se hizo en 1990 y tantos de un especial de Science Fiction Studies. Bueno, se dice término ciencia ficción dura porque se usa las ciencias naturales y las ciencias exactas, y se trata de que el ambiente, las teorías y el novum de los libros en donde la ciencia ficción dura persiste se acople a las ciencias naturales, sea lo más fidedigna a la ciencia real. Una de las definiciones que más me gustó fue precisamente un escritor norteamericano que se llama Allen Steele, que dice: la ciencia ficción dura es la forma de la literatura imaginativa que usa ya sea la ciencia establecida o cuidadosamente extrapolada como su columna vertebral. Más o menos podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Pablo. Me acordé un poco de la definición que da David Pringle de la ciencia ficción. ¿Te acuerdas que tiene también como la definición viene en ese estudio donde era las 100 mejores novelas de ciencia ficción, donde también trabaja con una suerte como definición operativa, no de la ciencia ficción dura, pero de la ciencia ficción en general, pero tiene como, se emparenta un poco con esta definición, y en el fondo usa en ese caso la ciencia, utilización de la ciencia en forma fantástica, con una suerte de extrapolación, pero también tiene como un elemento menos similar a la ciencia lógica. Bueno, de los 3 tú eres el más capacitado. Tú tienes un grado académico en ciencias, en biología, y tú has leído mucho más ciencia ficción dura que nosotros dos. Me complica la definición por cuanto entendemos que la ciencia ficción debe siempre tener elementos de ciencia, por más blanda que sea. Entonces, el problema que tenemos aquí es cómo calibramos esa ciencia. Yo creo que, yo creo que la definición que presentaste un poquito de Allen Steele queda un poquito corta en el fondo. ¿Ya? No me hace o no me genera suficientes identificación y suficientes criterios para separar la ciencia ficción dura de otros tipos de ciencia ficción. De hecho, prefiero en ese sentido la versión mucho más primitiva del propio Gernsback, que si bien Gernsback habla de la ciencia ficción en general, pero entendemos hoy día que lo que él está definiendo es la ciencia ficción dura, porque en él hay un claro sentido didáctico, es decir, la ciencia ficción como un instrumento para enseñar ciencia. Y ahí, y bajo esa mirada, yo podría efectivamente separar agua.
Bueno, ¿De qué año es todo esto, la definición? la definición es de 1990 y tanto, 1994. Ah, no sé qué era tanto. Tengo otra definición que es complementaria a la de Allen Steele, en este caso es del crítico David Howard. Él dice, la ciencia ficción dura trata sobre la experiencia emocional que subyace en la descripción y confrontación sobre qué es científicamente la verdad. Esto lo dijo en uno de sus estudios que se llama The Ascent of Wonder, que es The Evolution of Science Fiction en 1994. Pero hay una parte ahí al final que es interesante. está acá. Okay. En realidad no hay una definición formal en donde podemos todos estar de acuerdo. Es casi como definir qué es ciencia ficción o qué es literatura. Pero obviamente tenemos un gran elemento que es el rigor científico y que donde todos concordamos que el primero que lo hizo y el primero que lo estipuló fue Hugo Gernsback. Aunque ya teníamos obviamente antecedentes como en la literatura de Julio Verne. Julio Verne podríamos decir que es el primero que hizo ciencia ficción dura. ¿No? ¿Y Frankenstein? Por biología, Sí, exactamente. Sí. Recordemos que... 1815, ¿no? Claro, y la autora se basa en los experimentos de la ranita, que fue muy clásico en biología, que se les aplicaba electricidad. Bueno, por supuesto que Frankenstein tiene otros objetivos y que no pretende enseñar ciencia, pero hay elementos ahí de ciencia ficción y de ciencia ficción dura en particular. No podría... Por supuesto que Julio Verne, claro, es mucho más estereotípico en cuanto a lo que uno entiende por ciencia ficción. Pero Frankenstein, de hecho, está considerado como una novela fundacional, ¿sabes? Sí. De hecho, la novela, cuando tú partes agua sobre la antigua o la proto-ciencia ficción. Yo rescaté una opinión de Hugo Gernsback cuando ya estaba viejito, en 1953. Recién había lanzado una revista que se llama Science Fiction Plus. Ya. Es una opinión sobre la ciencia ficción de su tiempo. Y él dice, la derivación en cuento de hadas, el tipo fantástico e extraño de lo que se da a enmascarar bajo el nombre de ciencia ficción hoy en día, en realidad no le gustaba. Y luego dice, ciencia ficción profética y verdaderamente científica, con total énfasis en la ciencia. Eso es lo que para él representaba la ciencia ficción, ya en 1953. Podemos decir que es una opinión naive, podemos decir que es una opinión que ya está bastante desgastada para entonces 1953, pero ¿podríamos decir que es una buena definición para la ciencia ficción dura? No sé. Yo creo que todas las definiciones que has leído, en el fondo, bueno, ninguna es capaz de como englobar exactamente lo que el alcance, ¿no? Y tal vez difícilmente puedes encontrar una definición que logre dar como... Sería tal vez más fácil ver qué entiende cada uno por ciencia ficción dura, donde se hace la separación. Normalmente, en el caso mío, por ejemplo, tú me dices ciencia ficción dura, siempre la identifico como aquí es ciencia ficción donde el escritor obviamente utiliza elementos tecnológicos, científicos, de una manera donde que... no digo que son comprobables, pero al menos, a diferencia de ciencia ficción blanda, no son meramente referenciales. Es decir, Claro. el escritor sabe lo que está escribiendo desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. No la usa solamente para calibrar o extrapolar o medir el impacto emocional o social donde se está desarrollando, sino que utiliza parte de la escritura, una parte importante, o de la trama o del contexto emocional, está relacionada precisamente con el funcionamiento, no con la explicación o con el desarrollo de esos elementos científicos y tecnológicos que están en un cuento de novela. Sí, me suena lógico. Sí. Dos elementos que tú mencionas. Uno que tiene que tener ciencia rigurosa, es decir, tan rigurosa como la conocemos, y ese elemento científico tiene que ser protagonista de la historia. Sí. Está O determinar, obviamente, claro, puede ser uno del gran protagonista y determinar en gran medida hacia dónde va la historia. Pero eso lo tenemos en la mayoría de la historia de ciencia ficción, que el novum científico es el centro de la trama, y de ahí las implicaciones sociales o emocionales devienen por la aplicación del novum.
está A ver, para los que no saben, Novum, ¿por qué no lo sí, por favor. Sí. Bueno, la palabra proviene de la definición de ciencia ficción que hizo, se me olvida, Darko Subin. Y que hace referencia al elemento distinto, lo nuevo en el relato, y que, según las mismas palabras de Subin, escapa de la experiencia empírica o sea, de la realidad empírica del escritor. Ya, notable ahí porque Subin habla del escritor, no del lector. Eso es el novum, el elemento, por ejemplo, un ejemplo, cae la noche de Asimov, para hacer un ejemplo referencial, el novum es la existencia de 7 soles, y que eso va a generar algún tipo de efecto. Bueno, para mí las definiciones son tan contradictorias que a esta altura se puede hacer ciencia ficción dura respecto de todo, solamente basta rigurosidad científica. Me acuerdo de una película, no sé si ustedes la vieron, que se llama El Ente. En El Ente, una entidad persigue a una familia norteamericana, no se sabe por qué, y las acosa, y realmente se vuelve muy insidioso, hasta que, no me acuerdo si era el padre o la madre, acude a unos académicos norteamericanos, y ellos dicen, bueno, la entidad es una entidad física, por lo tanto tiene un metabolismo que es conocible, y por lo tanto ese metabolismo lo podemos capturar. Y ellos construyen una trampa que era en realidad era la recreación de la casa, y trataban de capturar a la entidad en hidrógeno líquido, de tal manera que poder ralentizar su metabolismo a tal manera que queda capturado en el hielo. Para mí esa era una aproximación de ciencia ficción dura a un tema muy antiguo, que son las historias de fantasmas. No sé si tiene algún otro tipo de ciencia ficción dura que sea más o menos limítrofe o borde. Una buena pregunta, porque en el fondo, a ver, pone en el caso a ver si tú tuvieras que escribir una historia de ciencia ficción dura, o lo que tú hablabas recién, esto de que mucha ciencia ficción podría tener esos elementos característicos que mencionaste en las definiciones, dado que la ciencia y tecnología va a estar ahí. Pero vuelvo al tema de que va a depender de hacia dónde el escritor quiere colocar su énfasis, tanto de si son las consecuencias sociales, es decir, no va a perder tanto tiempo en tal vez describir la anatomía o la mecánica de una tecnología, de una ciencia o lo que sea, porque en el fondo su preocupación está más bien busca otro tipo de impacto, tiene otro interés, que también es legítimo en el fondo, y que lo vamos a hablar en el próximo capítulo de la ciencia ficción blanda. Los escritores de ciencia ficción dura, hablemos de los clásicos, los actuales, están interesados en la ciencia, es decir, les interesa también un poco explorar las posibilidades que les puede dar en teoría u otro, y utilizan la narrativa también en literatura para eso. Colocan una historia interesante también, puede ser, es un ejercicio también que a ellos les sirve, pero ese ejercicio en el fondo no es, por así decirlo, responsable. Es decir, ese ejercicio en el fondo... El responsable en el sentido de que no es consciente. Responsable en el sentido de que quien está escribiendo, sea científico o no, le guste la ciencia, o tenga mayor conocimiento de ciertos elementos, al menos está buscando una verosimilitud en lo que está describiendo o haciendo. Es decir, no va a ser una historia donde diga, bueno, en esta historia, qué sé yo, hay una tecnología que permite grabar las mentes en un entorno virtual. ¿Ya? En un escritor tal vez esa sección blanda lo va a mencionar, lo va a describir como algo. Un escritor de ciencia ficción dura probablemente va a tomarse el tiempo de explicar cómo ese mecanismo estaba funcionando en ese momento. Sí. ¿Ya? Porque le interesa la idea, o bien porque en la descripción de esa idea, de ese mecanismo, va a haber también una correlación con la historia narrativa, que es lo que hace Egan o Baxter, ese tipo de escritores. O sea, yo creo que cuando ya vas a la cancha más chica, ya se empiezan a ver diferencias mucho más puntuales cuando una historia ya es hard science fiction o soft science fiction. ¿Alguna opinión? Sí, bueno, yo estaba pensando un poco en los primeros, en la ciencia ficción más primitiva, y ciertamente el enfoque duro lo podemos apreciar en Clarke y en Heinlein.
sin que el nombre todavía existiera. Es extraño porque simultáneamente la ciencia ficción, dijimos, nace con esta visión dura, pero al mismo tiempo está detrás de Rice Burroughs y otros autores que en realidad no son, se alejan un poco de lo que uno esperaba duro. Yo estaba un poco en eso. Volvamos, no sé, vamos a los autores. Tengo 2 puntos más. Realmente uno de los grandes escritores de ciencia ficción dura de la antigua escuela, que es Hal Clement, tiene varias estrategias para acercarse a la ciencia ficción dura, y 2 por lo menos son bien interesantes, como la definió él. La ciencia ficción dura microcósmica, que él dice, que es bien cauta y que no se dispara más allá de un futuro cercano. Por lo tanto, puede hacer una predicción somera y bastante más precisa de las ciencias exactas y de la tecnología. Y tenemos, por su contraparte, la ciencia ficción que es macrocósmica, que bastante son visiones extravagantes y grandilocuentes del futuro, como por ejemplo Mundo Anillo, que tú tienes ahí, en donde ya es más difícil establecer novum cercanos a la ciencia real, pero que sin embargo Sin embargo, no son cercanos a la ciencia real, pero son probables. Son consistentes. No hay una violación flagrante a los principios científicos que manejamos. En realidad, a mí me parecen 2 acercamientos que son bien circunstanciales, y no explican otros contextos. Por ejemplo, tú puedes hacer ciencia en ucronías. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero después lo podemos revisar. ¿Tú querías decir algo? No, entonces continuamos. Bueno, Gary Westphal, que es este crítico que yo les contaba, dice que a pesar de que la ciencia fue un ingrediente principal en la ciencia ficción de los 1930, 1950, la ciencia ficción dura, como tal, como la conocemos, que bien rigurosa, no apareció hasta el 1950, 1960, con lo cual creo que estoy en desacuerdo. Sí, yo también estoy en desacuerdo, ¿no? Básicamente porque una de las contradicciones de la ciencia ficción dura es que envejece mal. Envejece porque se descubrió una nueva teoría sobre, por ejemplo, Venus no era no era un paraíso o una selva que estaba debajo de esta cubierta de nubes, sino que era completamente diferente. Pero sin embargo, los escritores de ciencia ficción de los años 30 y 40 tomaban las teorías científicas de entonces y las aplicaban. Bueno, lamentablemente la ciencia muta y se perfecciona a sí misma y deja de lado todas las teorías que en ese momento fueron muy populares. ¿Tú ibas a decir? Claro, que ese es el problema, lo que tú dices. La ciencia ficción dura pretende efectivamente ser predictiva. Es decir, realmente quisiera la ciencia ficción dura que su planteamiento científico realmente fuera realidad, cosa que no aspira a la ciencia ficción blanda. Uno lee Duna y sabe que eso no es posible, ¿no? Que no va a pasar esto de estas criaturas capaces de doblar el espacio-tiempo. Por más que parezca científica la descripción, en realidad se cae. Pero ahí tienes un gran ejemplo de ciencia ficción dura limítrofe, porque tiene todo un adendum sobre ecología. Esa parte sí, pero estaba pensando en el aspecto del viaje interespacial o de grandes distancias, translumínico, que efectivamente uno entiende bajo los conceptos de ciencia moderna que hoy día no se podía. Diferente es el caso, por ejemplo, cuando aunque no se explique, pero cuando Asimov habla de hiperespacio, uno tiene un contexto científico para entender de qué está hablando. Exacto. En mi búsqueda me encontré con un ensayo de un señor que se llama John J. Pierce, que se llama La experiencia literaria de la ciencia ficción dura, en donde él dice que en realidad es una de las más bajas formas literarias de ciencia ficción. Es muy categórico y destroza, por ejemplo, a uno de mis escritores favoritos, que es Robert Forward, específicamente El huevo de dragón, que a mí me gustó mucho. Y dice que en realidad Mary Forward no era un gran escritor, pero sí puede emocionar. ¿A través de qué? A través del uso del novum.
El novum es tan apasionante que el lector empieza a avanzar en la trama, independiente si los personajes son de cartón, independiente si las tramas políticas son naif. Y él dice, el crítico, que la ciencia ficción dura, si bien no es tan literaria, sí usa la literatura para enganchar al lector a través del uso del novum. Del novum, que es una expresión de lo maravilloso y de la sensación de la maravilla, en donde, por ejemplo, Ringwald, quedamos inmediatamente invitados a una aventura que es un mundo que es alrededor del sol en forma de anillo, y ya te preguntas cuántas aventuras puedes tener en ese mismo contexto. Claro, que aquí tenemos el problema de la formación de los escritores. O sea, probablemente la ciencia ficción dura sea uno de los pocos ámbitos del arte donde gente con formación científica está invitada a participar y a crear. ¿Ya? Casi todas las otras formas de arte que existen están dominadas por personas con formación humanista. Por lo tanto, obviamente que el estándar es distinto. Claramente la persona que escribe ciencia ficción dura va a manejar muy bien los términos científicos y la concepción científica, pero ciertamente su formación literaria, particularmente en este caso, probablemente no esté al nivel de quienes están escribiendo ciencia ficción blanda u otras formas de literatura por un concepto de formación, ¿no? Por una cosa de formación académica y universitaria. Bueno, ¿alguna acotación? Sí, si tú te vas al fondo a nuevamente como un análisis comparativo entre ambas tendencias, ciencia ficción dura o blanda, la crítica tradicional frente a la ciencia ficción dura es que los personajes, las tramas son pobres, los personajes son muy opacos, en realidad es una literatura de ideas muy tal, y que la ciencia ficción blanda, en cambio, sí tiene eso literario, de que desarrolla mejores tramas, personajes, no sé, y otras cosas. Eso yo creo que en cierta forma ya puede explicar en algunos momentos esa diferencia, pero también yo creo que la misma ciencia ficción en las últimas décadas mejoró mucho la parte literaria, mucho más. Y la ciencia ficción blanda, por contraparte, ha mejorado su explicación científica. Claro, aunque que hay una convergencia. Yo creo que por lo menos, creo que hay mejor. Depende, si hay alguien en el fondo le interesa también las ideas. Yo conozco lectores que aman la ciencia ficción dura porque consideran que es la verdadera, la real, porque en el fondo les interesan las ideas y detestan la otra ciencia ficción, que son puros devaneos o cosas filosóficas. Ciencia ficción de la buena. Claro, entonces prefieren más, entonces aman a Asimov, aman lo clásico, autores más nuevos, porque consideran que están leyendo algo que realmente es medible, puede ocurrir, y no a otra cosa que sencillamente un tiro, que como una suerte de tiro al aire. Yo me acuerdo que cuando estuve hace años atrás en el Festival de Utopiales en Francia, estuve invitado a Bruce Sterling, y él habló un poco de esto. Y claro, él hizo la diferencia diciendo, mira, en realidad la mayoría de los que escribimos ciencia ficción blanda, entre comillas, estamos interesados en otra cosa, nos interesa más bien el impacto emocional otro, pero él explicaba que eso era más importante que la ciencia ficción dura, que en el mundo actual era mucho más interesante explorar precisamente la relación, el impacto entre la sociedad, la gente, el ser humano con la tecnología, no tanto irse al detalle de si esa tecnología funcionaba de una forma u otra, ¿no? Defendía, digamos, el aspecto de la ciencia ficción más psicológica o más social, la blanda en el fondo. Pero sí, yo creo que los escritores, no conozco demasiado, tengo algunos ejemplos acá de ciencia ficción dura con los años también, porque los estándares también subieron. Esos escritores también mandan los cuentos de las mismas revistas que mandan salvo Analog, yo no sé si hay alguna otra revista hoy en día que diga que tenga tendencia más a ciencia ficción dura. La mayoría de las revistas hoy en día te aceptan una tendencia u otra, y por lo tanto ¿podría ser Claswell? ¿O Lightspeed? No, Claswell, la ciencia ficción dura, yo Claswell. O sea, puedes incorporar cuentos duros, pero claro, de todo. Pero si tú ves las guidelines para esa revista, obviamente el aspecto literario sí es importante, entonces ya sea que lo haga con un enfoque más duro, no. Obviamente el cuento te pide que esté al menos bien escrito, tenga un desarrollo más o menos. Sí. No, pero es que hoy día es impresentable, ¿no? O sea estamos hablando de los 50, los 60, donde todavía era posible escribir ciencia ficción dura sin saber los principios básicos del arte. Pero hoy día no se puede. Bueno, esa es una idea bonita de expresar,
y de explorar en este sentido. Porque para mí la ciencia ficción dura y después vamos a revisarla como... Pero no, prefiero dejar las preguntas para el final y que ahora vayamos cada uno, porque cada uno tiene su propio autor a revisar, y me gustaría que ustedes hablaran un poco de cuáles son sus autores favoritos en ciencia ficción dura. Empezamos por... Bueno, yo voy a presentar primero que nada una obra clásica de ciencia ficción paradigmática, ¿no es cierto?, que es Mundo Anillo. Permítanme este ejercicio de vanidad, ¿ya? Porque es un ejercicio de vanidad absoluta, ¿no es cierto? Falsificando la firma. Mundo Anillo yo creo que es paradigmático. Estamos hablando de un novum que es absolutamente científico, ¿ya? Una estructura que gira alrededor de una estrella, con forma de anillo, más o menos al nivel de la órbita terrestre, y que en su cara interna es absolutamente habitable. Y las descripciones... Tremenda idea, ganando un principio. Sí. Y eso es científico. Y a partir de eso construimos la historia. Y la historia gira en torno a este mundo anillo. Sin el mundo anillo la historia no es trasladable a ningún otro escenario, ¿ya? Y ciertamente lo que le transcurre a los personajes en particular es más bien, no es que sufran grandes crisis filosóficas ni morales. Tienen algunas decisiones que tomar, por supuesto, pero dentro de una historia bastante tradicional en ese sentido. Y como bien tú decías, nos maravilla, lo que nos atrapa es la idea de este mundo anillo. Eso es lo que nos lleva y nos conduce a leer la obra. Ganó un premio Hugo, no me acuerdo si un año antes o muy cerca, de La mano izquierda de la oscuridad, y quiero hacer el contrapunto. En La mano izquierda de la oscuridad el novum es totalmente blando, ¿ya? Es esta cosa de la sexualidad. Son contemporáneas, ¿no? Son contemporáneas. Y entonces... ¿Y por qué es blando? Podría ser sociológico, ¿no? ¿Qué cosa esto? No, el novum en la obra de Ursula Le Guin, porque no hay una gran explicación. Primero, no hay una gran explicación científica sobre por qué esto, si bien lo está, ¿no es cierto?, pero muy breve. No está muy claro realmente, o no hay claridad de cómo el proceso evolutivo de esta especie humana puede llegar a generar este hermafroditismo. Pero lo importante es que eso no importa. No es relevante para la historia. No es relevante. No es relevante. Pero no es ciencia ficción dura, no es porque sea una ciencia psicológica o sociológica, sino por la rigurosidad con que se trata. Claro. Y porque el objetivo de la historia no es esta. Aquí el objetivo de la historia es claramente mostrar el mundo anillo. Y hay una aventura, pero la idea es mostrar escenográficamente el mundo anillo. En una forma más rigurosa de lo normal. Claro, y además, entendiendo que este mundo anillo puede existir, más allá de que sea construido específicamente por la especie que la construyó, pero uno puede pensar, oye, los seres humanos podemos construir esto, y lo podemos construir teóricamente. Ya creo que sería muy desgastante, muy horrendamente caro, pero teóricamente podríamos hacerlo. ¿Ya? Y de hecho eso es lo maravilloso, es decir, oye, esto se puede hacer y yo podría algún día... No sé, bueno, yo soy un fiel advocate de la singularidad, uno nunca sabe, pero eso es Mundo Anillo. Larry Niven, por supuesto, no es la única obra de ciencia ficción dura que va a publicar, tiene muchos cuentos principalmente. Estrella de Neutrones y bueno, varias más. Ganó varios premios y siempre ha sido... ¿Cómo se llama ese cuento del El hombre del agujero? Que era como un thriller en Marte, alrededor de un agujero negro que se formaba en el centro de Marte. Sí, me acuerdo un poco. Pero tampoco me acuerdo el nombre del... La cosa es que Niven es paradigmático. Yo diría que si vamos a hablar de ciencia ficción dura es un nombre que tiene que estar, sin duda. Vamos uno y uno. Yo tengo uno nuevo. Bueno, ya puedo hablar entonces de varios. Hice una recopilación bastante sui generis sobre lo que me gusta de la ciencia ficción dura, y me encontré de que hay una película que obviamente que todos la vimos, que se llama Interstellar. Que para mí fue realmente un glorioso failure.
pero que te despierta mucho esa sensación de novum. Y en la película colaboró un señor que se llama Kip Thorne, que es un físico, es una estrella dentro del Star System de la física en Estados Unidos, y que ayudó incluso a la comunidad científica a través de esta película a imaginar en forma con ecuaciones y matemáticamente cómo sería el interior de una singularidad. Y por qué usar, por ejemplo, un agujero negro que rotaba a una cierta velocidad para no sufrir la espaguetización del protagonista. Y en general Interstellar está bien plagada o bien atravesada con ciencia, es bien rigurosa en ciertos aspectos, en otros no, básicamente para que la trama avance. Pero sí, en cuanto al tratamiento sobre la física de los agujeros de gusano y sobre los agujeros negros, me parece que es una película que a mí personalmente me parecería de ciencia ficción dura. Bueno, yo tengo por lo menos el autor que más he leído en ciencia ficción dura, el que más... Pero tienes varios libros, podrías decirnos. Sí, varios, pero los libros. Contar un poco de... Bueno, se trata de Greg Egan, que no solamente... A ver, Egan para mí no es solamente uno de los grandes escritores de ciencia ficción dura, digamos, contemporáneos, porque hay varios buenos, pero yo creo que también Egan es... para mí uno de los grandes escritores de ciencia ficción de los últimos 20 o 30 años. Sí, merece ser incluso uno de los últimos grandes, ahí explicaré un poco por qué, pero básicamente un autor australiano de la ciudad de Perth, eso es Australia Occidental, matemático, obviamente no podía ser de otra forma. Reclusionista. Reclusionista, claro. Y al principio, bueno, Egan subió una novela del año 80, se llama Un ángulo inusual. No es necesariamente ciencia ficción, un poco de fantasía, la historia de un joven que puede grabar películas en su cabeza, pero no las puede sacar y no las puede ver, como que es capaz de grabar la realidad, hacer cosas en su cabeza. El cine es una de las pasiones de hecho de Egan, aunque nunca se dedicaba a él. Y en los 90 escribía a principio, fines de los 80, 90 cuentos de terror, hasta que también con la influencia del editor en esa época, David Soul, que creo que es Pringle también, David Pringle, en esa época, comenzó a hacer ciencia ficción, obviamente ciencia ficción dura, y yo creo que fue toda una revelación y un impacto. En los 90 tenemos como un revival de la ciencia ficción dura, una vez que el cyberpunk ya había estado como un poco muriendo lentamente, aunque Egan yo creo que toma obviamente algunos elementos también del cyberpunk, pero también toma bastante elementos de Philip K. Dick, porque yo creo que también utiliza bastante el tema del cuestionamiento de la realidad, qué sé yo, entre otras cosas. Él partió con una novela, por la parte de muchos cuentos, se llama Cuarentena, está acá. Veamos si está. No está. Después de explicar esta fotografía. Es digamos que la primera novela de ciencia ficción de Egan, una trama muy parecida a otra en cuanto al protagonista, que es una suerte de policía, investigador que va siguiendo la trama. Esto va a tener bastante interesante, con elementos muy, muy sorprendentes en cuanto al uso de la tecnología. Ahí tú te das cuenta un escritor que empieza a conocer bastante lo que va proponiendo o tratando de predecir, no solamente lo enuncia, sino que también explica cómo podría funcionar. Teoría de incertidumbre ahí que teoría de incertidumbre, la idea de que nuestra mente, en el fondo, es la que crea ahora el universo, que es una cosa que él va a seguir volviendo. También tiene, no la traje en este momento ahora, pero en la segunda novela, es una reputación, que fue también un gran impacto en su momento, que fue la novela que trajo la idea de que de los comportamientos los cerebros pueden copiarse en universos virtuales, lo que trabajarán después otro tipo de obra. Si después la voy a presentar después para volver de nuevo con el amigo. Tú mencionaste una película que era Interstellar. Yo voy a mencionar yo creo que paradigmática también en términos de la nueva ciencia ficción dura en el cine, pero también en la novela. Esta, ¿quién no la ha visto, no? Esta no está autografiada. Que es muy entretenida la película. De nuevo, tenemos un novum, bueno, quizás no tan novedoso, que es un viaje a Marte, con un accidente
Pero la historia está llena de pequeños noum, de pequeños gadgets tecnológicos y científicos que nos ayudan a entender la trama uno tras otro. La historia en sí misma, a grosso modo, no es extremadamente creativa. Sí, la forma en que el personaje va resolviendo los pequeños problemas científicos y tecnológicos frente a los cuales se ve enfrentado. Ciencia ficción dura, absolutamente. El escritor hace gala de su conocimiento respecto del programa espacial de la NASA y de distintos elementos, tanto biológicos, físicos, químicos. A todo momento nos da información de ciencias para poder explicar situaciones particulares que tienen que ver. Bueno, todos han visto la película y todos recuerdan a lo mejor, por ejemplo, ese momento en que le estalla la producción de agua porque no había calculado mal las concentraciones de nitrógeno y de oxígeno. Entonces la novela también está llena de todos esos elementos. Esto es ciencia ficción dura. Si uno, por ejemplo, más o menos las películas salieron no muy distintas en años, uno compara esto, me gusta mucho compara El Marciano, por ejemplo, con Arrival. Arrival es ciencia ficción blanda, esto es ciencia ficción dura, ¿no? Bueno, yo voy a continuar con mi lista. Bueno, con mi lista. Hice una lista. Sí. La primera novela ciencia ficción dura que yo recuerdo es una de Hal Clement, que se llama Cerca del punto crítico. En inglés es Close to Critical. ¿Qué fue antes de Misión de Gravedad? Sí, realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Parece que fue después de Misión de Gravedad que la novela que le dio esa fama de escritor de ciencia ficción dura. Sí. Y realmente es una aventura en donde en un planeta donde la gravedad es mucho más intensa que la Tierra. Con pozos de metal líquido, todo en un ambiente donde la ciencia siempre predomina, pero también el factor emocional, porque en realidad habla sobre esta chica que se pierde en un transporte en la superficie de este planeta, y los humanos no pueden bajar, obviamente, porque es una operación muy complicada, y tienen que pedirle ayuda o establecer un tipo de comunicación con los nativos del planeta. Cuando la leí me pareció que era realmente apasionante. Me eché todo un verano leyéndola. Yo soy un lector lento, y realmente Clement es poco leído. Siempre aparece Arthur Clarke, siempre aparece, por ejemplo, Greg Egan o Bernard Benji, pero Hal Clement podría ser de los primeros que establecieron cuáles eran las condiciones para la ciencia ficción dura. Estuve buscando, bueno, también está Timescape, que es como un paisaje, claro, de Gregory Benford de los años 80. También se nos escapó, por ejemplo, hablar del revival del hard science fiction en los años 90 y 80 junto con el Space Opera. Pero ¿qué pasa con las mujeres en la ciencia ficción dura? Parece que no hubiera. No, sí las hay. Los hay, pero no tienen esa misma calidad de grandes estrellas. Por ejemplo, tenemos que es la que me gustó mucho, que es la Justina Robson, que está traducida, que se llama una novela que se llama Historia Natural, y que ella se basa mucho en tú dijiste el impacto. ¿Cuál es el nombre del impacto de los extropianistas que están esperando los extropianistas? La singularidad. En la singularidad. En la singularidad pasó de que ya las formas humanas pasamos a una poshumanidad a través de las ciencias médicas y biológicas, y hay toda una crisis de identidad en la humanidad. Ahí se basa esta novela. Pero sí, yo quiero seguir con... Sí, voy a poner un anime que es Royal Space Force, que se llama Las alas de Oniamise, que está basada en el desarrollo de un programa espacial en una realidad paralela, en una historia alternativa
entre dos países que tienen un área en común, que es un área desmilitarizada, y que finalmente uno de ellos empieza a hacer el desarrollo de su propio programa espacial dentro de esta área desmilitarizada, mientras las tensiones entre ambos empiezan a subir. Es una película muy bonita, pero también está plagada de muchos detalles, porque prácticamente reinventan o reinterpretan el programa espacial de los Saturno V de la NASA, para adecuarlos a esta otra realidad alternativa. Por favor. Bueno, una de las cosas que llegan es más, por lo menos aparte de las novelas que he sacado, que estas son pocas en realidad, porque he seguido sacando bastante. Yo creo que las cosas que fue bastante destacado en los cuentos, aquí está Axiomático, que en su momento se considera, no sé si se alcanza a leer ahí un poquito más. Dice ahí, ahí, tapemos mucho. La mejor antología de los últimos 20 años, está en el año 95, pero recoge básicamente la producción Axiomático. El nombre de un cuento en todo caso. Son como unos 18 cuentos y aquí recoge básicamente lo que publicó en esos años, desde el 90, mucho en Interzone, que fue la revista que lo dio a conocer. Y Asimov también publicó. Yo creo que acá está para el que quiera leer a Egan o empezar, yo creo que parta con los cuentos. Me atrevo a decir que es mejor cuentista que novelista, tal vez. Él también recibe la crítica de que es un escritor que no tiene personajes un poco monótonos, opacos, no están bien desarrollados, que es más bien un escritor de ideas, que son ideas brillantes y escenarios iguales de ese tipo, pero yo creo que eso uno lo podría comparar con algo que es, por ejemplo, las series como de, no sé, como de Black Mirror o ese tipo de cosas así. Egan tenía mucho esa línea, es decir, le tomaba un personaje de los típicos escenarios dinkianos de los suburbios, de algo, y lo enfrentaba contra, no sé, pues sociedades donde el cerebro es cambiado por una bola de cristal, o por ejemplo un cuento donde a una persona le secuestran la copia de una señora, situaciones bastante llamativas, bien impactantes, pero que Egan en el fondo la hace muy creíble. Al igual que Ted Chiang, yo creo que es un escritor que también siempre va hasta el final, no se queda a media, que es una cosa que es buena de un escritor, que se le puede exigir a un escritor de ciencia ficción dura, que distinta a la de blanda, que puede quedarse a medio camino, un escritor de ciencia ficción que tiene un poco el deber de llegar hasta las últimas consecuencias, o de explorar distintos escenarios. Egan lo hace bastante bien también en las novelas, sobre todo en que están relacionadas con nuevos mundos basados en nuevas matemáticas, o este cuarto que te gusta mucho a ti, el de las carpetas de Wands. No, es espectacular, que está justamente en diáspora o en otro. Oceánica también. O en Oceánica. La otra cosa interesante, digan, que destacaría es que, bueno, de partida, aquí no hay ningún autógrafo ni nada, porque no es autógrafo ni ninguna cosa. No. Y no es conocido, es un tipo que realmente hasta el día de hoy muy poco. Sí, nadie lo conozco, yo no conozco a nadie. Nadie la conoce. Ahora, como anécdota, en la época que tú estabas con Fobos, el fanzine. El fanzine es obviamente tomamos contacto con él en esa época, porque tenía su página, sigue teniendo la misma de siempre, lo contactamos y queríamos un especial de él en Fobos, y le dieran traducido un cuento que está acá, que se llama, no recuerdo cómo se tradujo acá, pero Closer, pero acá se tradujo de otra forma, pero la traducción la hizo Sergio Mira, muy buena, que le colocó próximos al cuento, y que yo creo que fue la primera traducción al español que se hizo ese cuento. Porque fue antes incluso del especial que le hizo Gigamesh. No, yo creo que fue posterior, pero el especial de Gigamesh no tenía ese cuento. Ese cuento, y el primer que se tradujo fue en la traducción de Axiomático. Entonces, el próximo fue la primera vez, porque Egan colocaba en la página donde se publicaban sus cuentos. Ese cuento era gratis, si tú puedes leer en la página. Que me parece que la única versión en español salía ahí Fobos. Hasta que salió Axiomático. Hasta que salió Axiomático y fuiste demandado. Bueno, gracias. Y él no fue demandado, Lucho. Y quisimos entrevistarlo, pero dijo no, derechamente no hay entrevista, no participa tampoco ni en las convenciones ni nada. Pero sí es un escritor muy respetado por sus pares. En todos los niveles, ya sea más de científico u otro, pero siempre como una incógnita, es decir, quién es este tipo que está ahí en el fondo del mundo y que en el fondo no es muy conocido. Pero yo creo que fue uno de los renovadores de la ciencia ficción dura,
Y derechamente creo que independiente de las críticas que he tenido respecto a las tramas o qué sé yo, los personajes, yo creo que es mucho más literario y mejor que otros. Sí, Mucho más. O sea, tiene habilidad y tiene esa particularidad que empieza a leer un cuento y quieres terminarlo que te atrapa inmediatamente. Es bastante más completo que otros escritores de ciencia ficción. Si bien es cierto que el tema de los personajes es su debilidad, pero no lo siento como una debilidad porque en realidad el desarrollo de la trama no va por ese lado. Sí, eso es verdad. No le interesa tanto explotar la emocionalidad. Tal vez la única novela que tiene que es más emocional y que trata de apartarse un poco de Zendaya, que está ambientada en Irán, en la que más se acerca a explorar un poco los efectos más psicológicos, emocionales de un entorno en particular. Y continuamos con el amigo. Mencionaste mujeres y obviamente no tengo aquí un texto de ella, pero para mí, a ver, primero contextualizar. Por alguna razón que yo nunca he entendido, cuando finalmente la ciencia ficción blanda se identifica como tal, a partir del año 2175 más o menos, reclaman para sí ciencia ficción que se basa en la sociología, la psicología, la antropología, me parece espectacular, y reclaman la biología. Yo no entiendo por qué. La biología es una ciencia dura, que se rige bajo el método científico y por lo tanto, en mi opinión, debe pertenecer al ámbito de la ciencia ficción dura. Quien explore teorías biológicas y las exponga en un texto está haciendo ciencia ficción dura, no ciencia ficción blanda. Y por lo tanto, y bajo esa premisa, yo incorporo aquí a la discusión a James Tiptree, esta escritora que escribía bajo un seudónimo masculino, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llamaba? Alice Sheldon. ¿no? Y me quería pillar. Pero no importa, ella escribía como James Tiptree. Y el tema es que yo no conozco ningún otro escritor de ciencia ficción que exponga de manera tan eficiente y que sirva al proyecto literario teorías biológicas. Por ejemplo, en este momento recuerdo A vuestro corazón haploide, donde llegamos a un planeta, una raza, y que tiene su contraparte. Esa raza se parece a nosotros, es diploide, pero tiene una contraparte haploide. Por supuesto les estoy haciendo spoiler, pero bueno. Y durante toda la trama de la historia nosotros vamos aprendiendo la diferencia entre un ser haploide y un ser diploide. ¿Ya? También está un momento de pura esencia, por ejemplo, que también desarrolla todo un tema de polinización interplanetaria, donde construye todo un marco teórico para señalar que nosotros en el fondo somos, la especie humana sería una especie de espermatozoide, y que en otros planetas están otras especies que vienen a ser como óvulos y que al fusionarse generan una superespecie. Y bueno, hay varias otras historias de James Tiptree donde vamos a ver exposición biológica sobre todo, ¿ya? Así que quise... ¿Tú la colocarías como una escritora de ciencia ficción dura? Yo la pondría como una escritora de ciencia ficción dura. Que se dedicó a hacer... No exclusivamente, de repente tiene algunos cuentos que no son tan duros, pero la exposición biológica cuando lo hace precisa, rigurosa y que sirve y que es fundamental en la historia. ¿No sirve yo? Claro que no, porque parece que no... No sé... No, Alice Sheldon en el fondo trabajaba en el Pentágono, creo. Sí, parece. Sí, era analista de inteligencia. Sí. Y parece que se especializaba en análisis de política del medio. Ahora yo sé que esta opinión, y Asia. dado que de todas maneras... Eso es como con Will Smith. Entonces no te confundiendo. No, con Will Smith también tenía... Dado que la biología es un ámbito de disputa, entonces entre ambos tipos de ciencia ficción puede que alguien no esté de acuerdo, pero bueno, eso es mi planteamiento, en mi tesis. ¿Algo más? ¿Qué tengo más acá? Tengo, bueno, un caballero de la ciencia ficción dura, aunque Bernard Benji, ¿no es cierto? Y Fire Upon the Deep. ¿Qué puedo decir? Le interesa la exposición. En este sentido, quizás en esta novela no vamos a grandes exposiciones científicas, sin embargo, el contexto es consistente. Acá tengo otro escritor de ciencia ficción dura, también Jeffrey Landis, ¿no es cierto? Jeffrey Landis trabaja también para la NASA y sus historias son realmente duras.
Recuerdo en este momento el Walk in the Sun, una caminata una Walk in the Moon, una caminata en la luna, donde hay Que un cuento. Claro, un cuento. Ganó Es más que nada es cuentista, ¿no? Sí, y es todas las circunstancias científicas que obligan a un astronauta a caminar a la luna tratando de perseguir el sol, porque él tiene energía solar, entonces si lo pilla a la noche ya no se va a poder mover. Hay toda una circunstancia emocional también. Claro, pero todo el conflicto nace y se desarrolla en base a una situación o a una circunstancia de carácter científico. Y de él, corrígeme, claro, de él también es Ondas en el Mar de Dirac. Sí. Y por supuesto, no puede, con un título como ese no puede sino ser ciencia ficción dura. Bueno, de hecho, este es un ejemplo interesante porque el año 81 él escribe True Names, que se adelanta un poco lo que hace Gibson en Neuromancer y en Quemando Cromo. Es decir, no le coloca así el espacio, por supuesto, pero hace una descripción muy certera de tipos conectados, hackers, etc. Y que fue bastante popular, exitosa, pero en la comunidad científica, no como Gibson, que en el fondo logra impactar En popular. en mucho más popular. O sea, y quizás hay un aspecto interesante, porque yo creo que en el fondo la ciencia ficción dura en el fondo va a estar siempre quizás radicada a un público mucho menor o que es más tradicional de la ciencia ficción, cuando la blanda puede fácilmente romper, bueno, con la excepción quizás del Marciano, pero u otros bestsellers, pero salirse, digamos, de esos límites y tomar un público mucho más amplio. Es inevitable. O sea, me parece una idea interesante explorar. Es complejo porque igual, por ejemplo, si yo voy a las revistas de ciencia ficción como Analog, tiene 20.000 suscriptores y sigue siendo la revista junto con Asimov las más, y las revistas que están ofreciendo ciencia ficción más blanda no logran esos niveles de suscripción. Lo digo, no sé, es como aventuroso un poco. Bueno, pero yo no sé si Analog, o sea, a ver, por Asimov Science Fiction Magazine, yo no creo que el 90% sea ciencia ficción dura. Yo creo que Asimov hace rato tomó, yo creo que de la época de Dossua, ahora con Sheila Williams tomó más bien una cosa mucho más abierta, tiene más cuentos que Analog. Sí, estoy de acuerdo contigo, tiene por lo menos un énfasis más en la ciencia ficción dura. Pero habría que también analizar qué grupo etario está dentro. También. Ahora, no sé si hay como una revista que diga nosotros publicamos solamente ciencia ficción dura y el que escribe blanda yo diría que vaya hacia otro lado. No, la verdad que no. Incluso Análogo de repente igual publica algo que no es tan duro y está bien. Pero claro, uno siempre tiene esa tendencia a Análogo. No hay una contraparte en la ciencia ficción blanda. No hay como que alguien, oye, esto es... No, pero si alguien quiere más éxito, popularidad, va a estar tentado, o sea, mucho más blando, que en el fondo se hace algo más... El mismo Egan también, que fue popular en su momento, hoy día no es tanto, porque en el fondo hace ya escribe una sección dura que es difícil de leer también. Sí, es fácil, o sea, su obra... Sí, tiene barreras bien altas de entrada. Yo una vez traté de leer un cuento de un partido de fútbol que era como en 4 o 5 dimensiones y era imposible porque tenía explicaciones matemáticas y yo eso nulo para eso, o sea, era fascinante la idea, pero además en inglés, o sea, tenías que ponerte un poco, el que no tiene una cierta base de conocimiento y entre sus pares, claro, cualquiera lo entienda, además él escribe ensayos, propone super ecuaciones, creo que unos algoritmos. Bueno, yo creo que todos conocen la anécdota de la tiotimoclina sublimada, ¿no? Sí, de Asimov. Claro, que es un cuento escrito en código de paper científico y que uno se lo lee como paper científico hasta que se da cuenta que la cosa es rara, pero ahí ya tenemos... Asimov no se le incluye mucho en la lista de los escritores duros porque probablemente, obviamente, las explicaciones científicas en fundación no son muy acabadas, pero él es un doctor en bioquímica. No son abrumadoras, obviamente puedes perfectamente, o sea, son mucho más accesibles. Pienso igual, a pesar de que yo personalmente no leo tanta ciencia ficción dura, prefiero quizás leer blanda y lo que me ha tocado escribir hacer mucho más blanda, pero creo sin embargo que estoy de acuerdo que el corazón de la ciencia ficción más tradicional siempre va a ser la ciencia ficción dura. Sí, y que va a tener siempre un público. Va a tener siempre un público y me parece que la que mejor puede... O sea, es cierto, puede no sobrevivir el tiempo respecto a las tramas particulares u otras, pero en ese ensayo que tú mencionaste sobre las distintas corrientes más blandas que habían salido del tiempo, los cyberpunk, el New Age, que se rebelaban siempre contra
contra la ciencia ficción dura con el tiempo tenían una suerte de deadline, o sea, igual si iban mermando, la ciencia ficción dura siempre seguía siendo revalorizada cada cierto tiempo. Sí. Ahí hay un fenómeno interesante, porque al final de cuentas como que cada cierto tiempo aparece una nueva ola de nuevos escritores, qué sé yo, Un nuevo interés, un nuevo interés, tal vez mucho más revolucionario, rompe mucho más que lo que supuestamente la blanda, que tiene como en su ADN el romper tabúes, moldes, pero me parece que la ciencia ficción dura es la que siempre puede proveer es la que tiene la capacidad real de poder sorprender y generar en ese sentido la maravilla, que yo creo que la blanda no lo puede hacer porque está tal vez amarrada a otro tipo de... Chicos, les tengo una... Porque también anduve en mi lista tratando de buscar ciencia ficción dura latinoamericana o hispanoamericana. Tenemos un par de cultores, pero son más de space opera en España. Sí. Que no lo recuerdo. Son Guillem Sánchez y el que escribió el bosque de hielo, que es del universo Unicorp. Sí. Pero en Latinoamérica solamente encontré uno, que es Eduardo Carletti, que en los años 80 escribió Intanto de Máximo Quebranto, que es una trama bien científica y física, en el sentido de una nave espacial en un salto que parecía tradicional y normal, se encuentra o sale desde este salto en medio de una nova o de un sol. Las consecuencias físicas y emocionales dentro de la nave son el hilo de la trama, pero no conseguí encontrar más referencias sobre ciencia ficción dura en Latinoamérica. ¿Y tampoco a nivel de cuento? Tampoco a nivel de cuento. Tal vez se me fueron o realmente están muy escondidas y habría que leerlas, o nadie se preocupa en realidad de la ciencia ficción dura en Latinoamérica. Bueno, tenéis una buena idea para Poliedro 7. También, ciencia ficción dura, Poliedro 7. Me gustaría explorar esa idea de por qué no tenemos más ciencia ficción dura, si es muy cara para nosotros, si nos cuesta mucho, o simplemente no tenemos interés como Latinoamérica. Yo creo que va definitivamente de la mano con el interés por la ciencia en Latinoamérica. Ya, es decir, ciertamente la ciencia, tanto a nivel de los estados como de las comunidades y del pueblo, en realidad nadie, salvo los científicos, las pequeñas comunidades científicas alrededor de las universidades en Latinoamérica, el resto a nadie le interesa. Y creo que eso se traslada para la ciencia ficción dura. Es bien crítica lo que estoy diciendo, pero creo que es así. Sí, yo creo que... A ver, yo siempre la tesis que en Latinoamérica ya la ciencia ficción es muy difícil, ya es muy... Es una excepción. Es una excepción. Hay países que tienen una tradición fantástica más importante, como Argentina, bueno, también Brasil, que son casi mundos aparte, pero o en Chile, yo no soy favorable, yo lo venimos conversando antes, esa tesis que habla de que aquí ha habido siempre mucha ciencia ficción, en realidad no es tan cierto, o sea, ha sido más bien la excepción. Ya la ciencia ficción ya es una cosa difícil y ciencia ficción dura más todavía. Ahora, pensemos también que en Estados Unidos, cuando tú piensas en las comunidades científicas o astronautas o una serie de cosas, es muy común hoy, y así en los últimos 30 o 40 años, que te digan mi inspiración fue la ciencia ficción. Claro. Que es lo que ahora los chicos hacen un poco lo mismo. Están intentando hacerlo. Acá en cambio no, porque en el fondo yo creo que la ciencia ficción se tomó siempre como una cosa absurda o tal vez no muy... yo una vez conocí, por ejemplo, por mi trabajo una vez tuve que invitar a unos profesores de inteligencia artificial de la Universidad de Chile para hablar de robótica y guerra, ese tipo de cosas. Bueno, y uno de ahí era fanático de Asimov. No escribía así, pero hablamos de las 3 leyes y tenía pero por lo menos le gustaba y había tenido una cierta, probablemente cuando chico lo había leído. Pero ya que escriban es mucho más complicado, tal vez porque está ese temor de que haga una obra de ciencia ficción voy a ser tal vez ridiculizado, no tomado muy en serio por mis pares o por el resto de la comunidad u otro. Sí, yo suscribo tu teoría de que mucho de lo que aparece como ciencia ficción o que pensamos que es ciencia ficción dentro de Latinoamérica y específicamente en Chile, no es
es una reinterpretación de lo que es la ciencia ficción norteamericana o europea o de los países desarrollados, y le ponemos nuestra propia mezcla. Incluso en la obra de Hugo Correa, la mitad del 50% de la obra de Hugo Correa puede ser catalogada de ciencia ficción, y el resto es historias de terror, costumbrismo, Sí. literatura mainstream. Claro, pero partamos de la base de que la ciencia ficción es un producto de la revolución científica, de la segunda revolución científica, y no se puede entender sin la ciencia, ¿ya? Independiente que sea ciencia ficción blanda, y por lo El tanto... desarrollo de la ciencia. Claro, Claro. entonces, y la ciencia como producto cultural, la ciencia es un producto cultural que surge en la Europa imperialista, digamos, del siglo XVII, XVIII. Entonces, obviamente, si tratamos de hablar de ciencia, de una genuina ciencia ficción latinoamericana, yo empiezo a pensar que acaso eso no es ciencia ficción. Sí, no sé si eso podría cambiar o no, dado que, empezando acá en Chile, que ahora ya las comunidades científicas, la modelo astronómica, cuando venimos viajando acá, ha crecido bastante por el tema de los telescopios, etcétera, u otra, o lo que ha pasado con la masa últimamente, que ha sido un gran éxito. Sí, claro, no, pero el parámetro es la ciencia, claro, y la ciencia ficción que hace generar se va a centrar bajo ese parámetro, bajo ese paraguas, y por lo tanto no va a ser muy distinta en filosofía a la ciencia ficción anglosajona. Y va a ser, yo creo, que un tema que podemos ya discutir más cuando hagamos el programa de ciencia ficción chilena, donde justamente Que va a ser el último, ¿no? ¿Ah? Va a ser el último. Y ahí, De esta temporada. Perdón, de esta temporada. con Sí, pasamontañas, se me la voy a torsionar, así que... Ahí hablaremos de nosotros, ¿Ah? nos leeremos, ¿no? Pero por supuesto, no Sí, yo voy a sabemos criticar a Rodrigo Yuri. Sí. ¿No? Voy a... ¿Algunas como conclusiones? Sí, ¿O- quisiera cerrar con dos preguntas. La primera, y la que todos estamos esperando, es si la ciencia ficción dura es de corte derechista o sinceramente conservadora. Que es, esa pregunta. y yo me acuerdo en los años 70 o los años 80, en alguna de las revistas No Dimensión tal vez, vi un diagrama donde obviamente estaban las cuatro áreas políticas, más de derecha, menos de derecha, más de izquierda, menos de izquierda, los típicos, Ya. que son juegos muy simplificados. Pero ahí iban poniendo autores. Y obviamente casi todos los autores de ciencia ficción dura están dentro del corte de lo que los gringos le dicen de far right. Podríamos decir que a estas alturas del desarrollo de la historia de la ciencia ficción podemos hablar de la ciencia ficción dura como simplemente escrita por personas que son conservadoras y derechistas. Yo no sé si escrita, porque yo creo que cada autor tendrá su ideología, su pensamiento político, y independiente de su historia de formación. Yo creo que la pregunta es más pertinente al lector. Pero bueno. Pues le traspases el problema al lector. Quizás los lectores podrían, con cierta tendencia política, podrían darse dirigido a cierta familiaridad o simpatía hacia alguna de los polos de la dualidad blanda-dura. Pero ¿cuál es el tema aquí? Yo creo que el problema acá, y yo lo había anticipado, yo creo que el problema acá tiene que ver con la formación de las tanto del público lector como del escritor. Yo creo que no estoy diciendo ninguna cosa nueva cuando aventuro que en general las personas que egresan de estudios STEM, Science, Technology, Economics and Math, en un mayor porcentaje suelen, luego de egresar y luego de desarrollarse en sus campos, suelen inclinarse hacia pensamientos más de derecha o más conservadores, mientras que las personas que desarrollan su vida académica, universitaria y luego su profesión en áreas más humanistas, suelen en promedio dirigirse más hacia pensamientos más de izquierda, siendo obviamente la ciencia ficción dura más cultivada a nivel de lectores o de escritores desde el mundo STEM. Me parece razonable que haya cierta, no digo absoluta, pero cierto desnivel en cuanto a porcentaje de gente más conservadora que puede preferir visiones por formación, no por gusto o porque haya una ideología específica detrás del texto, sino que por formación. ¿Ya?
A ver, yo creo que lo de los lectores que tú dijiste creo que es un punto interesante. Aquí tengo un ejemplo lo contrario. Egan en realidad no es un lector de derecha, pero también yo creo que va a depender mucho del contexto, porque hablamos mucho de Estados Unidos, ¿no? y de un contexto actual también donde tienes ya distintos tipos de derechas. Algunas que son mucho más extremas, unas están, digamos, que son más, se identifican que pueden ser republicanas también demócratas, muchos tipos de izquierda también. muchos tipos de izquierda también. Es curioso porque yo pensaría que las comunidades científicas en general son, sobre todo en nuestra región, no son tan de derecha, sino que todo lo contrario, son más, tienen un discurso mucho más cercano al mundo artístico, quizás. Pero esa es la comunidad científica dura, pero si tú vas al mundo ingenieril. Ya sé, eso es cierto, eso es verdad, eso es un buen punto. Pero en general yo creo que es tal vez algo que se viene, siendo que hoy día la ciencia ficción más mainstream, tradicional, es muy liberal, más liberal de lo que cuando tú dices distintas izquierdas. Y que claro, los movimientos que surgieron hace un año atrás de los papis, todos ponían como ejemplo a escritores que eran de una comunidad científica mucho más derecha. Y que en el fondo hacían ciencia ficción dura y tratando de colocar la bandera de la ciencia ficción dura como la bandera de la verdadera ciencia ficción, la que es la más tradicional, la más clásica, y la confundieron con eso. No es una respuesta tan fácil, pero yo creo que sí está relacionado con lo que dices tú de la formación de las escuelas que vienen. Sí, suscribo la idea de que desde el mundo STEM podríamos tener algún tipo de inclinación conservadora. Pero a esta altura, como dije hace un par de minutos, de la ciencia ficción, ya hablar de tendencias políticas tendríamos que hablarlo a nivel personal. Ya no deberíamos poder decir, bueno, la ciencia ficción dura es de derecha, derechamente de derecha, claro. Valga la redundancia, o conservadora, sino a través de específicamente de quienes crean, de quienes, por ejemplo, Vernor Benji, o de quien toque. Creo que es una generalización que ya no tiene fundamento, y para eso vamos a ir a la última pregunta, que también es un poco polémica, en donde, obviamente, ¿es la etiqueta de ciencia ficción dura todavía válida para clasificar ciencia ficción o libros de ciencia ficción hoy día? ¿Por qué suspiras tanto? Me falta el aire. Creo que... Repite un poco, a ver, entonces, en cuanto a un... Se vale la etiqueta. Sí, o sea, si puedes tener una librería todavía en la parte que diga Art Science Fiction. Pero sí, porque pensemos que el término fue creado en 1953, ha pasado medio siglo, más de medio siglo. Podemos decir ahora que básicamente yo no siento que exista ya la ciencia ficción dura, porque, como tú bien dijiste al principio del programa, los estándares de ciencia ficción han subido tanto que ya una simple space opera, tú ya no puedes hacérsela tragar a un lector si no le pones un empeño y un detalle en lo que estás, tanto en teorías como en personajes, en creación de mundo, y eso impacta también en el carácter científico de la novela. Y eso aplica a casi todo la ciencia ficción actual, obviamente con excepciones. Sí, yo creo que hablamos de un espectro en realidad, porque claro, ambos campos, ambas digamos, tendencias se han tocado, por supuesto. O sea, hay la línea donde se confunden, y ahí está probablemente la línea que se confunden las obras que tú estás describiendo. Es decir, de un lado o de otro, ciencia ficción blanda que ha tratado de ser más rigurosa, ciencia ficción dura que ha tratado de ser más literaria. Claro, pero eso está ahí en el punto donde se tocan. No sé cuánta es la cantidad ni número otro. Yo creo que sí subyace o siempre va a subyacer un tipo de obra que en el fondo va a contener los elementos que ha tenido desde siempre, en el fondo. Es decir, va a tener una mejor calidad literaria por el estándar que se exige hoy en día, pero insisto, el escritor, su énfasis o su preocupación, lo que hay que leer, no va a estar ahí. Va a buscar, o sea, a ver, tú dijiste Space Opera. La Space Opera hoy en día, que hablamos de este tema, está enfocada en gran medida en temas de una buena idea, que puede ser justicia auxiliar, etcétera, como se llame,
Y después sencillamente un desarrollo nomás de la idea, con alguna, qué sé yo, una aventura u otro tipo de cosas. En obras como Egan, por ejemplo, las últimas, hay una búsqueda, hay se propone un universo nuevo, reglas nuevas de la matemática, es una cosa. O sea, hay una ciencia de lectura que tal vez conocemos menos pero tampoco está traducido, también está en inglés, donde realmente lo que se está proponiendo es a otro nivel y donde no se explica sencillamente con una buena idea más un buen desarrollo narrativo de personajes. El autor realmente quiere llegar hasta el fondo, hasta el final. Por eso insisto en esta idea de que un buen escritor de ciencia ficción dura llega hasta el final con la idea o la premisa que él establece, no se queda a medio camino. O no debiera quedarse a medio camino. Sí, se entiende. A ver, yo creo que cuando uno habla de un movimiento literario o cualquier artístico, para el caso, a lo mismo, y tiene 10 exponentes, la generación maldita, Hemingway, Steinbeck y unos pocos más, y tú no necesitas, ya con eso está, generación maldita, tenéis 10 autores. Aquí tenemos 200.000 autores, no tengo idea cuánta gente está escribiendo ciencia ficción o escrito ciencia ficción, no sé cuántos títulos. Se hace necesario clasificar por una cosa natural. El ser humano es incapaz de manejar esa cantidad de información sin subdividirla en bloques. Es una cosa práctica. Y yo creo que la dicotomía soft-hard va a existir hasta que no surja otra mejor forma de clasificar los libros de ciencia ficción, porque ya es demasiado, no podemos ir simplemente en ciencia ficción. Yo necesito saber ya dentro de este ámbito de ciencia ficción qué categorías hay. Pues tal vez las categorías de ciencia ficción dura y blanda han sido reemplazadas por los punk, por ejemplo. Esa es otra categoría, pero es otra... ya entiendo. Sí, ya, sí. Sí. Puede ser. Hard punk. Claro, tiene un hard punk. Podría ser una nueva categorización a partir del tema. No sé. Pero lo que sí también rescata la idea de lo que tú dijiste, la gradiente, le usaste otro término, en el fondo que no estamos hablando de ciencia ficción dura y blanda realmente hoy día, sino que estamos hablando de una convergencia, 50 tonos de gris, ¿no es cierto? Sí. Y donde lo más que uno puede decir, este autor... 50 sombras, ¿no? Claro. Este autor está más tirado para este lado, pero todavía podemos reconocer elementos de este otro lado acá. Y entonces sirve como un eje. Yo cuando fui a la primera encuentro internacional de ciencia ficción puse una tesis sobre ciencia ficción blanda y dura, pero la tesis era que no tenía mucho valor a la hora de clasificar una obra en particular. Tenía el valor de poder entender la historia de la ciencia ficción bajo esa dialéctica, ¿ya? Y cómo los dos polos dialogaban permanentemente a lo largo de la historia de la ciencia ficción, pero de eso quiero hablar la próxima sesión un poco más. Bueno, y con eso estamos terminando. Estamos terminando esta sesión y los dejamos invitados para la próxima, en donde hablaremos lo contrario de hoy día, que es ciencia ficción blanda. Y ahí se va a armar porque unos van a decir yo soy de ciencia ficción blanda, a mí me gusta la ciencia ficción dura, y obviamente hay... Rodrigo escribe ciencia ficción dura es una pregunta interesante para hacerla. Y es de derecha, pero... Yo escribo blanda, ¿no? ¿Es blanda o dura lo que escribo? Space Opera. No, estoy hablando de una en un millón, particularmente. Una en un millón podría ser categoría de ciencia ficción dura, ¿sí? No, yo creo que es blanda. Yo también tengo la sensación, por lo menos una en un millón. Sí, la novela es más dura. Porque en ese cuento tuyo yo creo que el interés tuyo, por lo que se nota, por lo más, tú lo que dices. ¿Puedes felicitarme? Vamos a felicitar a Rodrigo porque su cuento One in a Million fue publicado en la revista Classworld. Ustedes saben que cada cierto tiempo la revista necesita rellenar cuentos y por lo tanto ¿dónde? No, está por ahí. Me lo comieron. Claro, me lo robaron. La cara. Perdón, se lo comió el gato. También está bien. Pero muestre, por favor. Ahí está. El cuento está ahí al fin, casi al fin. Está en la. Sí, después de los créditos en la página. No, yo diría que One in a Million, si lo puedo interpretar de mi manera, para mí es blanda porque para mí el énfasis de la historia está justamente en el protagonista, en la relación que tuvo con particular. No hay una buena descripción, una buena base de los elementos de inteligencia artificial, de otros, pero
el leitmotiv o el motor del cuento, lo que lo sostiene, está al otro lado. Está más bien en el recuerdo, en el flashback, en los sentimientos del protagonista frente a una situación que ocurrió, se construye de esa manera. Ahora, claro, ahí está lo interesante, porque esa idea podrías también darle también si el día de mañana haces novela, por ejemplo, podrías darle un entorno más hard, si por ejemplo la inteligencia artificial se va explicando más cómo emerge u otro. Pero creo que, vuelvo al punto que hemos conversado antes, el énfasis que le da un escritor también depende mucho. Sí, más que un ejercicio estilístico, más que nada, no se justifica hacer una novela de eso. Bueno, por favor. Noticias. Bueno, ¿qué es lo que...? Ocurrió, vamos, pequeños breves del Alcif, aunque Pablo no sea del Alcif. ¿Qué ha pasado? Tuvimos el primer plenario general donde nos reunimos y hablamos de ciencia ficción y de los proyectos del Alcif. Ese es un tema. Así que a los que les interese el Alcif, la invitación es a unirse a la Asociación Chilena de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica. Y sí, se hizo un homenaje a nuestro querido Omar Vega en agosto, a principios de agosto, ¿no es cierto? En la Universidad Andrés Bello. Ya hemos hablado de eso y dedicamos un capítulo. Está en proceso y renovamos la invitación, muchachos y muchachas, a unirse a la delegación chilena a la WordCon de 2021, la DISCON 3 en Washington DC. Tomen contacto con la ALCIF, por si no es necesario ser miembro de la ALCIF para asistir bajo nuestro paraguas, y obviamente siempre pueden asistir independientemente, pero la idea es apoyarlos y sumar esfuerzo e iniciativa para esa convención. ¿Qué más? ¿Algo más? El encuentro de ciencia ficción en el norte. Bueno, con el estimado Luis y con el señor Francisco Ortega fuimos a el norte, ¿no es cierto?, a Arica y a hacer unos talleres. Así que nos fue muy bien. No sé qué puedo decir a tu cuenta, no sé si quieres contar algo más. Bueno, para mí fue una gran experiencia porque trabajamos con muchas personas que me gustaron. Terminamos gustándoles a la gente y a los chicos sobre todo, porque te transmiten mucha energía. Y la ciencia, vimos que la ciencia ficción o el sentimiento por la ciencia ficción está muy a flor de piel y que gusta mucho. Tuvimos el primer taller que era sobre construcción de mundos. Y ¿cuántos? Deben haber sido unos 30 personas más que asistieron. Y todas ellas tuvieron una muy buena disposición y salieron ejercicios muy buenos. Y luego el día siguiente lo hicimos con casi 100 personas que eran tres cursos de eran 4 colegios. Y los chicos también, aparte de toda esa energía desplegada, pudieron concentrarse y hacer preguntas muy interesantes sobre los ejercicios. Y desarrollar argumentos. Desarrollar argumentos de ciencia ficción, y algunos fueron muy interesantes. Por lo tanto, en mi opinión, fue un muy bonito ejercicio, talleres increíbles. También conocimos a Francisco Ortega, que personalmente no lo conocía muy a fondo. Y tuvimos un miembro destacado del CIF. ¿Perdón? Un miembro destacado del CIF. Se hizo miembro destacado del CIF. Y finalmente tuvimos un conversatorio con los tres, más dos escritores regionales, que eran Camilo y Daniel. Daniel, sí. Sí. Y finalmente nos tuvimos que venir con tristeza, porque realmente la gente en Arica nos quiso mucho. Eso es. ¿Tiene una nueva versión del próximo año? No sé. ¿Va a ser una nueva versión del próximo año? Ojalá que haya una nueva versión y que... Yo sé que el proyecto es amplio, pero el proyecto es para toda la literatura, no específicamente tocó ciencia ficción. Pero hay espacio para generar un nuevo encuentro de ciencia ficción número 2 con diferentes autores, y que sea una tradición. Sería una bonita tradición, que es un experimento que no se ha hecho. A nosotros me encantaría, pero nos lo bajaron en un hotel
muy lindo, ¿no es cierto? Con unas comidas espectaculares. O sea, ahí se fue todo el presupuesto. O sea, yo, encantado. Ya, muchachos, muchachas, todos, esto ha sido Los Hombres del Castillo. Un saludo a Will, que lo está viendo ahí. 6. Sí. Nos vemos la próxima ocasión. Chao, nos vemos. Chao.